Hola a todas, ¿cómo están? Feliz viernes, gracias a Dios que estamos llegando a este día de la semana llenas de bendición, llenas de grandes enseñanzas que no solamente nos están llenando la cabeza de conocimiento, sino que están transformando nuestras vidas para que podamos ser más como Jesucristo, y eso es lo más importante. Por eso, ¿por qué no escribimos juntas en los comentarios? No somos mujeres que solo escuchamos la palabra de Dios, somos mujeres que la ponemos en práctica. Vamos a ponerlo ahí. No somos mujeres que solo escuchamos la palabra de Dios, somos mujeres que la ponemos en práctica. Y cuando lo hacemos, pues nuestra vida comienza a cambiar, y es evidente, no solo para nosotras, sino para la gente que vive cerca de nosotras, la gente que nos conoce, ya puede darse cuenta que estamos siendo transformadas por la palabra de Dios. Así es que qué bueno que te conectas, estrellita para ti, si estás en el grupo de Facebook o estás en YouTube, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Sigamos buscando a Dios con dedicación cada día. Hoy vamos a terminar hablar de los dones que Dios ha repartido a su pueblo, y vamos a estar hablando de mostrar bondad. Vamos a estar leyendo Romanos 12:8, así es que prepara tu Biblia, vamos a leer la última parte de este verso. ¿Estás lista? Vamos a leer. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Vamos a volver a leerlo. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. La Reina Valera del 60 dice: el que hace misericordia con alegría. O sea, hágalo con alegría. Mostrar bondad o hacer misericordia en el griego original significa un gesto de compasión que alivia la miseria. Qué explicación más hermosa. Me gustaría que lo escribas en los comentarios si así lo deseas. Mostrar bondad en el griego original significa un gesto de compasión que alivia la miseria. Porque, mujeres queridas, el mundo está lleno de personas quebrantadas, el mundo está lleno de personas que viven en la miseria, no solamente hablando de dinero, sino en una miseria espiritual, en una miseria emocional. Viven quebrantados, viven moribundos, viven doliendo. Y el don que Dios ha repartido a nosotras como sus hijas es el don de mostrar bondad, de hacer misericordia, hacer algo para que esa miseria cambie en la vida de estas personas. Ahora, recordemos que estos dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que por eso dice la Biblia que las personas deben cuidar primero de los de su propia casa, ¿verdad que sí? El que no cuida de los de su propia casa es peor que un incrédulo, ¿verdad? Bueno, pues estos dones fueron repartidos para cuidar primero de los de nuestra propia casa, es decir, de nuestros propios hermanos en Cristo. Muchas veces andamos haciendo bienes a la comunidad y repartiendo recursos y ayuda por todos lados, mientras en la misma iglesia hay personas que están pasando tiempos demasiado difíciles, personas que han perdido sus trabajos, mujeres que se han quedado viudas, desamparadas, mujeres que están atrapadas en la miseria porque se sienten que ya no pueden más. Bueno, este don primeramente debemos usarlo para ayudar a los de nuestra propia casa, y por supuesto se extiende también al mundo entero. Ahora, fíjate, me encanta la historia del buen samaritano, y creo que este es un gran ejemplo para hablar de este don de mostrar bondad. Y la historia del buen samaritano la podemos encontrar en Lucas 10, versículos 30 al 37. Anótalo para que luego puedas meditar en esta historia y subrayar y tomar tus notas. Una historia preciosa. Lucas 10, 30 al 37. Resulta que había un hombre que estaba viajando, y en su viaje fue asaltado por unos delincuentes. Lo golpearon, le quitaron todas sus pertenencias y lo dejaron ahí tirado como muerto en el camino. Ahora, fíjate, este camino por donde viajaban las personas era uno de los caminos más peligrosos. Por lo tanto, era muy común que la gente fuera asaltada, y muchas veces los viajeros quizás estaban acostumbrados a ver personas ahí que estaban sufriendo y simplemente seguían su camino, como ignorando lo que estaban viendo, porque decían: ¿qué tal que es una trampa? Bueno, había muchas excusas para no detenerse, pero esta historia de Lucas 10, 30 y 37 nos habla de un hombre que, al pasar por el camino y ver a ese hombre que había sido asaltado, que literalmente ya parecía como muerto,
Este hombre sí se detuvo, y no solamente se detuvo, sino que se agachó, se acercó a él. Cuando lo vio casi moribundo, fue movido a misericordia, dice la Biblia. Fue movido a misericordia. Y quiero resaltar esta frase porque esto es lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Mostrar misericordia. Nuestro corazón se mueve para no ignorar el dolor ajeno, para no ignorar el sufrimiento ajeno, sino nos mueve Dios para hacer algo, mujeres queridas. Y dice la Biblia que este samaritano se acercó, vendó sus heridas, las curó con aceite y con vino, y luego tomó a ese hombre moribundo, lo puso en su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón para que pudiera cuidar de él. Y al día siguiente, como este hombre tenía que seguir con su camino, le dejó dinero al encargado del mesón y le dijo: aquí está este dinero, por favor, cuida de este hombre hasta que se recupere. Y en mi viaje de regreso, si gastaste más, yo te voy a pagar cualquier cosa que hayas gastado en el cuidado de este hombre moribundo. Esto, mis amigas queridas, se llama mostrar bondad. Esto es lo que se llama tener misericordia, aliviar la miseria ajena. Eso significa, mujeres queridas, y vamos a hablar de algunos puntos que podemos encontrar en este ejemplo del buen samaritano. Lista para tomar nota. Número 1, para mostrar bondad debemos estar dispuestas a detenernos e interrumpir nuestra gran agenda, y lo digo entre comillas, gran agenda. Vamos a ponerlo ahí. Para mostrar bondad debemos estar dispuestas a detenernos e interrumpir nuestra gran agenda. El Espíritu Santo siempre nos va a mover a la compasión. La carne no. La carne nos va a mover al egoísmo. La carne nos va a mover, como dice en el término mexicano, a hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Ay, no estoy viendo nada, no. Ay, pobrecito, pero bueno, sigo mi camino. La carne nos mueve al egoísmo. Tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha prisa. Uy, cómo me gustaría ayudarlo, pero pues que alguien más lo ayude, ¿verdad? Uy, tengo tantos pagos, tantos compromisos y no puedo hacer nada. Uy, ¿qué tal si me acerco y me asaltan? La carne siempre nos va a mover al egoísmo y a llenarnos de excusas, pero el Espíritu Santo siempre nos moverá a la compasión, y quizás lo quieres anotar también en tu libreta o en los comentarios. El Espíritu Santo siempre nos moverá a la compasión, porque si leemos en esta historia de Lucas, podemos ver cómo pasaron por ahí también un sacerdote y un levita, que eran personas que trabajaban en el templo. Sin embargo, no se detuvieron. Ellos tenían tanta prisa, su gran agenda estaba tan ocupada, simplemente se llenaron de excusas y siguieron de largo. Sin embargo, este samaritano fue movido a misericordia, se detuvo y se acercó a este hombre. Así es que, mujeres queridas, tenemos que preguntarnos para nosotras mismas: ¿estamos tan ocupadas en nuestras grandiosas agendas que no tenemos tiempo para aliviar el dolor y el sufrimiento de otros? Una gran pregunta, ¿eh? Estamos tan ocupadas en nuestras grandiosas agendas. Ay, es que tengo que hacer esto. Uy, me gustaría, pero no puedo visitarte, no puedo ayudarte, no puedo hacer nada por ti. Lo siento. Estamos tan ocupadas que no tenemos tiempo para aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Una pregunta más: ¿qué excusas tenemos en nuestra mente que nos hacen pasarnos de largo cuando vemos a alguien que está en la miseria? ¿Qué excusas tenemos? Ay, bueno, pues ni parece que está tan mal, ahorita se recupera solito, ¿verdad? ¿Qué excusas tenemos? Tú piensa para ti y yo pienso para mí. Número 2, para mostrar bondad debemos estar dispuestas a involucrarnos. Vamos a ponerlo ahí. Para mostrar bondad debemos estar dispuestas a involucrarnos. Dice Lucas 10:34 en esta historia que el buen samaritano se acercó. Son solo 2 palabras y quizás lo quieres escribir también en los comentarios o en tu libreta. El buen samaritano se acercó. Esto es lo primero que hizo. Lo vio ahí y se involucró, se acercó. Muchas veces pensamos que para mostrar bondad, pues podemos hacerlo a la distancia, ¿verdad? Sin involucrar nuestro corazón. Es decir, ay, bueno, ahí te mando una ayudita, ¿verdad? Te lo mando de lejos y no nos involucramos, pero esto no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que todo el que ama se involucra.
Todo el que ama se acerca. Fíjate lo que dice Primera de Corintios 13:3. Dice, si yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Te fijas? Es decir, pues yo puedo dar ahí una cooperación, una limosna. Ahí voy a mandar una limosna. Pero si no tengo amor por esa persona, de nada me sirve haber dado esa limosna. O a lo mejor no es una limosna, a lo mejor es una gran ayuda, una gran cantidad, porque 1 Corintios 13:3 dice que aún puede uno dar su propio cuerpo para ser quemado. Pero si lo hago sin tener amor por esas personas, de nada sirve. Es decir, hay que involucrar el corazón cuando mostramos bondad, y vamos a ponerlo en los comentarios. Hay que involucrar el corazón cuando mostramos bondad. Hay que tener amor por las personas. Fíjate que al estar preparando mi clase estaba recordando una experiencia bien desagradable que vivimos en una ocasión en un consultorio médico, porque una de mis hijas, ¿verdad? Sofía, a ella le picó un abejorro de esos grandototes, ¿verdad? Gordotes así, le picó en su dedo. Y ella estaba bien chiquita, bien delgadita. De pronto el dedo se le hizo gigante, se puso rojo y ella comenzó a sentirse muy mal. Así es que fuimos a ver a la doctora, y literalmente cuando llegamos fue una experiencia terrible, porque la doctora la vio de lejos, así, era una niñita delgadita, chiquitita, yo creo que tenía como 7 años. La doctora la vio de lejos, hizo cara de, ¡ay, qué horror, fuchi, ¿verdad? Qué feo! Y ni siquiera se acercó, ni siquiera le tocó el dedo, ni siquiera se puso guantes para revisarla, nada, así de lejos con cara de fuchi, dijo, uy, y ¿saben qué tengan? Y nos dio así la receta, que no nos quería ni ver, no se querían acercar, y así de lejos nos dio la receta y dijo, oye, váyase de aquí. Oye, eso no es mostrar bondad, ¿verdad que sí? Eso no es mostrar bondad. Yo dije, qué mala experiencia, ¿qué tipo de doctora es esta? Muchas veces así nosotros pensamos que es mostrar bondad. ¡Uy, qué fea se ve esta situación! Y yo oro por ti, yo oro por ti, estás en mis oraciones. Y así es como darles una receta a la distancia. Eso no es mostrar bondad, mujeres queridas. No podemos ver al mundo sufrir y desde lejos darles una limosna solo para aliviar nuestra conciencia. Y me gustaría que también escribamos esta frase en los comentarios. No podemos ver al mundo sufrir y desde lejos darle solo una limosna para aliviar nuestra conciencia. Es decir, ay, ahí te va una ayudita, ¿verdad? Pero desde lejos, porque hoy tu situación se ve terrible, qué feo. Eso no es compasión. Hay que acercarnos, hay que involucrarnos. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús dejó su trono, vino al mundo, anduvo entre nosotros, haciendo bienes y sanando, como estuvimos diciendo el día de ayer. Se involucró con nosotros, personas heridas, personas moribundas. Dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Cristo vino, dio su vida por nosotros, sanó nuestras heridas y nos acompañó a un lugar donde pudiéramos recuperarnos, nos conectó con el Padre. Esto es lo mismo que nosotras tenemos que hacer, mujeres queridas, involucrarnos. Ahora te pregunto yo a mí, ¿cuáles son las personas que están alrededor de nosotros? Específicamente hablando, hermanos en Cristo, personas del cuerpo de Cristo, primero hay que ayudarlos a ellos, porque así lo dice la Biblia. ¿Qué personas cercanas a nosotras están viviendo un tiempo de miseria? Ya sea familiar, económico, emocional. ¿Qué personas cerca de nosotros están en una miseria? ¿Nos estamos involucrando? ¿Estamos hablando? ¿Estamos ayudando? ¿Estamos siendo generosas? ¿Las estamos conectando con Dios? ¿Qué estamos haciendo para aliviar la miseria de las personas que están sufriendo alrededor de nosotros? Y vamos a preguntarnos también esto. ¿Estamos dispuestas a acercarnos para mostrar bondad por los quebrantados, así como lo hizo Jesús en nuestras vidas? Lo vuelvo a decir, estamos dispuestas a acercarnos para mostrar bondad a los quebrantados, así como lo hizo Jesús en nuestras vidas. Número 3, para mostrar bondad debemos estar dispuestas a invertir nuestros recursos. Ese es el número 3, vamos a escribirlo en la libreta o en los comentarios. Para mostrar bondad debemos estar dispuestas a invertir nuestros recursos. Es bien impresionante leer que este samaritano, que por cierto, recuerda esto, los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Y una persona moribunda, desnuda,
¿Cómo el buen samaritano podía saber si ese hombre era judío o samaritano? No había manera de saberlo. Estaba desnudo, estaba moribundo. Pero este samaritano no puso excusa, simplemente lo ayudó, ¿verdad? Por eso es impresionante leer que este samaritano invirtió su dinero porque le pagó al encargado del mesón y dijo, ¿sabes qué? Cueste lo que cueste. Aquí te dejo este dinero para que cubras todas las necesidades de este hombre y de regreso en mi viaje te pago cualquier deuda pendiente. Este samaritano hizo de un desconocido su conocido. Bendito sea el Señor para siempre. Qué frase más preciosa. Escríbela si así lo deseas y se impacta tu vida. Este samaritano hizo de un desconocido su conocido. Lo trató como si fuera su familia, como si fuera su propia carne. No lo vio como un cualquiera, decir, pues es un vagabundo, es una persona que yo ni conozco, ¿verdad? ¿Por qué voy a gastar tanto en alguien que no conozco? No, el samaritano mejor adaptó su mente y dijo, voy a convertir a este desconocido en un conocido. La diferencia la hizo su deseo de mostrar bondad, su deseo de aliviar la miseria de este hombre moribundo. Claro, no tenemos que dar lo que no tenemos, pero debemos compartir lo que sí tenemos para mostrar bondad. Lo vuelvo a decir, no tenemos que dar lo que no tenemos, pero debemos compartir lo que sí tenemos para mostrar bondad. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Anota estos dos versos para que los puedas subrayar. Salmo 18:25. Con el misericordioso, Dios se mostrará misericordioso. Verso precioso, promesa preciosa. Con el misericordioso, Dios se mostrará misericordioso. Mateo 5:7, palabras de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Palabras de Jesús. Bienaventurados, felices, doblemente bendecidos, los misericordiosos, es decir, los que alivian el sufrimiento y la miseria ajena, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que, mujeres queridas, tenemos que evaluar nuestra propia vida y decir, estamos como el sacerdote y el levita, pasando de largo en medio de la miseria de nuestros hermanos en Cristo y diciendo, ay pobrecito, cada semana lo vemos en la iglesia, ay pobrecito, y nos pasamos de largo con nuestra ocupada agenda, o en verdad estamos siendo como el buen samaritano, mujeres que nos detenemos, que nos involucramos, convirtiendo a los desconocidos en conocidos, porque ese es el corazón de Dios. Y por supuesto, mostrar bondad se basa en la obra de Cristo para nosotras. Cuando estábamos moribundas, sin esperanza y sin Dios, Él nos recogió, sanó nuestras heridas, pagó un alto precio para aliviar nuestro dolor, nos trajo a la casa del Padre. Éramos desconocidas, pero ahora somos bien conocidas por Dios, por la bondad de Jesucristo, porque Él nos mostró bondad a ti y a mí. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos sigue puliendo y nos sigue perfeccionando. Perdónanos, Señor, con todo el corazón te decimos, cuando en lugar de mostrar bondad, en lugar de hacer misericordia, en lugar de aliviar la miseria de una persona, nosotros nos seguimos de largo. Perdónanos cuando nos hemos acostumbrado a vivir así pensando que alguien más nos ayude. Señor, pero en este momento al escuchar tu palabra te decimos, Señor, aquí estoy, Señor, lista para ser como el buen samaritano, mostrar bondad, Señor, acercarme con todo mi corazón, detenerme e interrumpir nuestra grandiosa agenda, entre comillas, y permitir que el Espíritu Santo nos mueva a la compasión. Estamos dispuestas a involucrarnos, Señor, acercarnos. Nos importa la gente porque a ti te importa la gente, Señor. Así es que danos el mismo corazón de Cristo, Señor. Y Padre, que estemos dispuestas a invertir aún nuestros recursos para aliviar el dolor ajeno. Gracias porque tú dices en tus promesas que con el misericordioso tú te mostrarás misericordioso y Padre, ya lo has sido. Tú eres tan misericordioso con nosotras. Nos has rescatado, Padre. ¿Cómo no mostrar esa misma misericordia a aquellos que están cerca de nosotros? Vamos a decir juntas, ayúdanos a empezar con las personas que están en nuestra propia iglesia, Señor, a empezar con los de nuestra casa. Y Padre, que esta misma bondad se extienda por el mundo entero. Gracias por ser nuestro maestro. Nosotras somos tus alumnas. Gracias por ser nuestro máximo ejemplo. Nosotras te imitamos a ti. En el nombre de Jesús, todas juntas digamos,
Amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra, una lección maravillosa. Compártela con tus amigas, siembra la semilla virtual haciéndole ahí clic al botón de compartir y deja que Dios haga su obra. Nosotros compartimos y Dios se encarga de hacer que esta palabra llegue a la persona que tiene que llegar. Y bueno, hoy es viernes, seguimos dando oportunidad para que todas las mamás que quieran hacer equipo con Entre Amigas con Propósito para poner una Biblia en las manos de sus hijos, llenen la forma que vamos a poner ahí en nuestro grupo de Facebook. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye, bye.